Bien, muy buenas tardes para todos, queridos estudiantes. En el día de hoy queremos compartir con ustedes, vamos a estarle hablando sobre algunas de las patologías más frecuentes dentro del aparato respiratorio. Esto nosotros queremos compartir, ya que en la unidad número 2 hablamos acerca de lo que es la oxigenoterapia, las nebulizaciones, acerca de lo que es también la fisioterapia respiratoria. Y entonces queremos compartir con ustedes algunas de las enfermedades que con mayor frecuencia requieren de todos estos procederes y procedimientos de técnicas de enfermería que le van a ser muy útil a la hora de, de desempeñar su trabajo eh, en las labores de enfermería como tal. Entonces, de algunas de las patologías respiratorias, eh, dentro de ellas, estas son algunas de las más fundamentales, dentro de las principales patologías. Una muy de ver en el decursar hoy de toda la población y del envejecimiento que existe en la población también, está lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más llamada por lo que es la EPOC. Está lo que es el asma bronquial. Todos habrán escuchado en algún momento que lo que es el asma bronquial, que tiene sus clasificaciones en dependencia de la cantidad de crisis que dan por día, por semanas, por mes, etcétera. Están las bronconeumonías, ¿verdad? Las bronconeumonías, que estas tienen varios tipos de clasificaciones, las bronconeumonías, que pueden ser por diferentes tipos de germes, de bacterias, ¿verdad? Hoy en día hay una de las, y de virus también, hoy en día está la bronconeumonía por el virus del COVID, donde deja, cuando se realiza algún rayos X al paciente, le vemos la forma de un esmerilado dentro de las cavidades pulmonares y la identifican de los demás tipos de neumonías también. Están neumonía por neumococo, por estafilococo, por klebsielas. Están las neumonías también atípicas, que son otros tipos también de neumonía. Hay varios tipos de neumonía como tal. Está el edema pulmonar y también está el edema agudo del pulmón, que requiere algunas de las técnicas y procedimientos que hemos le hablamos anteriormente en la oxigenoterapia. Está lo que es el trauma de tórax, el traumatismo de tórax, cuando existe algún accidente. Existe, por ejemplo, está los tórax batientes, también que es otra de las patologías ante pacientes politraumatizados que podemos estar nosotros viendo en cualquier momento dentro de una emergencia médica o en una urgencia médica dentro de los centros de salud, hospitales como tal. Están las rinofaringitis, ¿verdad? La rinofaringitis, sobre todo, decirle primeramente que las enfermedades pulmonares se clasifican en las altas y las enfermedades pulmonares bajas. Las enfermedades pulmonares altas van a ser, por ejemplo, comenzando nuevamente, aplicarle serían, por ejemplo, lo que son las bronquitis, las amigdalitis, las otitis, ¿verdad? Las rinofaringitis, las sinusitis, están también otras enfermedades más que se ven los niños también, que le vamos a ir a estar hablándole a ustedes posteriormente en otras clases que vayamos desarrollando con ustedes también. Entonces están las enfermedades o patologías pues, respiratorias bajas, que ahí entra entonces lo que son las neumonías, lo que son las bronconeumonías, lo que es la tuberculosis como tal, lo que son las bronquitis, que esas son enfermedades ya de la parte baja del aparato respiratorio. Aquí vemos, y aquí en esta lámina, ustedes podrán ver las enfermedades, algunas de las enfermedades respiratorias, sobre todo en la nariz, ¿verdad? Sobre todo que cuando comienzan a aparecer lo que son
el resfriado común, cuando empieza la obstrucción nasal, ¿verdad? Que hay una obstrucción nasal que no nos deja respirar con facilidad. Está la faringitis, que es la garganta roja. Hay un enrojecimiento de la garganta y de la mucosa oral adentro, que puede ser con exudado o sin exudados en lo que es la garganta. Y cuando es sin exudados puede ser las odinofagia, que empieza con ronquera del paciente, ¿verdad? Con ronquera y esto trae consigo enfermedades respiratorias dentro de la enfermedad respiratoria del árbol respiratorio como tal. Está la laringitis, que ya comienza lo que es la disfonía, ¿verdad? Disfonía, la dificultad para hablar. Están también las enfermedades de laringotraqueobronquitis en los lactantes. En la laringotraqueobronquitis en los lactantes se ven lo que es el estridor laringio. Un niño recién nacido o un lactante con un estridor laringio, dígase que eso es un niño que se encuentra grave. Es un niño que se encuentra grave, que hay que darle la atención médica urgente. Ahora, está lo de estridor laringio, está la ronquera, está la tos seca. Ya más abajo vemos las enfermedades del árbol, de lo que es el bronquio, o sea, traqueobronquiales, que son las tos no productivas, que pueden presentar también el paciente dolor subesternal, o sea, por detrás del esternón, o retroesternal, por la parte posterior del esternón, que se encuentra en lo que es la cavidad torácica. Ya dentro de lo que es la parte baja del aparato respiratorio, vemos aquí lo que son las bronquiolitis, que es muy frecuente verlas en los niños, sobre todo en los lactantes menores de un año, ¿verdad? Los niños menores de un año. Y ahí empiezan con lo que es tos seca con disnea, que es la falta de aire, como le he explicado anteriormente. Y está lo que es los silbidos también, o la sibilancia, que comienzan a presentar dentro de los signos y síntomas cuando nosotros auscultamos a un lactante en el aparato respiratorio. Podemos identificar algunos silbidos y estos se llaman roncos y sibilantes. O sea, que el paciente tenga una sibilancia. Entonces estamos hablando acerca de lo que es la bronquiolitis, que lleva su tratamiento específico para ella y que hay que ingresar por lo regular en hospitalizaciones a estos niños. Y están las neumonías, que pueden comenzar con tos, dolor en el pecho, con crepitantes, siempre hacia lo que es las bases de los pulmones. Comienzan con crepitantes, que en un futuro vamos a irle explicando y le vamos a ir dándole a ustedes también dentro de estas clases. Dentro de las clases, algunas ya que ustedes tienen sus kits, vamos a irle aplicando sobre las neumonías, hablándole alguna de estas cosas también. De los diferentes tipos de neumonía, es cuando se está circunscrita la enfermedad hacia un lóbulo del pulmón, ¿verdad? Hacia un lóbulo. Cuando hablamos que es una bronconeumonía, es cuando ya está diseminado la enfermedad pulmonar en todo el pulmón, o puede estar ocupando los dos campos pulmonares, derecho e izquierdo como tal. ¿De acuerdo? Esas son algunas de las enfermedades también que nosotros vamos a estar compartiendo y que ustedes van a estar revisando también, que le vamos a indicar posteriormente, o sea, y que van a estar revisando al respecto. Las infecciones respiratorias agudas, muy conocidas por las IRA. Estas son infecciones del aparato respiratorio que pueden ser causadas por virus o bacterias, y que casi siempre tienen una evolución menor a 15 días. Y casi siempre las IRA entran dentro, hay una serie de enfermedades o de patologías que pueden ser viral, casi siempre de origen viral, y dentro de las más frecuentes vemos lo que son las faringitis, lo que son las otitis y lo que son las rinitis. Hay rinitis que pueden ser alérgicas también. La rinitis, cuando comenzamos con picazón, ¿verdad? Con prurito a nivel de las fosas nasales, con estornudos con frecuencia, y esto puede ser de origen viral también. Recordarle
que en las iras, o sea, lo que es oído, garganta y nariz, se comunican cuando ustedes dieron en el sistema respiratorio, en morfofisiología aplicada, dieron lo que era la cavidad nasal, ¿verdad? Que se comunicaba con lo que eran los conductos auditivos, ¿verdad? Y con lo que era la garganta, a través de la glotis y la epiglotis, para, o sea, que se observaba toda la anatomía. Los que recuerden algo de esto o revísenla para que vean cómo se comunica lo que es oído, garganta, nariz también. Y estas IRA son infecciones respiratorias agudas que pueden complicarse y llevar entonces consigo a una bronquitis, una inflamación de los bronquios, o pueden llegar consigo a otras enfermedades más. Ahora bien, las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras causas de atención médica y de mortalidad en el mundo entero. Y estas afectan a toda la población en general, pero fundamentalmente casi siempre es a los menores de 5 años y a las personas de 65 años y más. Y fíjense bien, a las personas de 65 años y más, sobre todo los abuelitos a la edad geriátrica ya de 70, 80 años, las neumonías y las bronconeumonías no se manifiestan de la misma manera que se ve en un adulto o se ve en un niño. Hay adultos geriátricos ya de la edad de 70, 80 años que pueden tener una bronconeumonía y sin embargo, no tener fiebre, solamente falta de aire. Cuando nosotros los médicos lo auscultamos, podemos tener la presencia de crepitantes o subcrepitantes a nivel de campos pulmonares y esto nos traduce entonces a nosotros que puede ser una bronconeumonía o una neumonía en dependencia del lóbulo donde esté localizado y para eso lo manifestamos, o sea, lo corroboramos con rayos X de tórax postero-anterior que nos permite a nosotros visualizar todo lo que es la trama broncopulmonar dentro del corazón, dentro de los pulmones, perdón, para nosotros ver el tipo de neumonía que pueda tener el paciente. Ahora bien, algunos de los síntomas más frecuentes van a ser lo que es la tos, la rinorrea, llámese a lo que es la secreción nasal, cuando comenzamos a botar agüita por la nariz, ¿verdad? La obstrucción nasal, que todos sabemos qué es lo que es. La odinofagia que va a ser el dolor a tragar, ¿verdad? Dolor, molestias al tragar, eso se llama odinofagia. Está la disfonía, que van a ser los trastornos de la voz o dificultad respiratoria, cuando nos ponemos más bien ronco, una ronquera poco molesta con dificultad para respirar. Y esto puede acompañarse o no de fiebre en algunas ocasiones, como le expliqué en el caso de los abuelitos también. Están las enfermedades crónicas. Hay algunas enfermedades crónicas que tienen varias causas. Es una enfermedad, enfermedades crónicas. Las neumonías no entran dentro directamente de las enfermedades crónicas, pero sí pueden convertirse en otros tipos de enfermedades a razón de pacientes de presentar neumonías. Y la neumonía, por ejemplo, es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en lo que es la inflamación de los espacios alveolares de los pulmones, ¿verdad? En los espacios dentro de los alveolos, de los espacios alveolares, entre un alveolo y otro, esos espacios aumentan, hay una inflamación y a esto se le llama neumonía y van a estar circunscritas a un lóbulo casi siempre de un pulmón. Estas se irritan e inflaman y se llenan de líquido y también de material infeccioso, lo que provoca que la respiración del afectado sea dolorosa. A veces hay pacientes que decimos, tiene una neumonía en punta de costado y solamente, fíjense, solamente a veces refieren dolor en punta de costado, o sea, en lo que es la región subescapular, la parte del pulmón, abajo en la base del pulmón, del lado derecho o puede ser del lado izquierdo. Y el paciente, nosotros decimos, paciente con dolor en punta de costado,
lo ocultamos. Si tiene crepitante, realizamos una radiografía y puede ser que el paciente entonces tenga una neumonía como tal. La neumonía puede ser una enfermedad grave, fíjense, si no se detecta a tiempo y puede llegar a ser mortal porque se complica y el paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio o puede hacer algún edema agudo del pulmón y el paciente fallecer. Especialmente entre las personas de edad avanzada, o sea, las personas mayor de 60, 70 años, pueden ser mortal una neumonía, ¿verdad? Ahora, hay tratamientos para esto. Está tratamientos generales, cuidados generales, ¿verdad? Como lo que es la fisioterapia. Primeramente, lo que es la hidratación. El paciente se coloca en reposo siempre en posición de Fowler, en posición de Fowler, semi sentado casi siempre. Hay que darle fisioterapia respiratoria, ¿verdad? Fisioterapia respiratoria, y dentro de la fisioterapia respiratoria, ¿verdad? Ahí empieza lo que es la oxigenoterapia también, según los niveles de oxígeno que el paciente sea necesario colocarle como tal. Además de las medidas antipiréticas que se puedan tomar por si el paciente tiene fiebre o demás, o malestar, los analgésicos también. Ahora, y en las neumonías, disculpen, las neumonías siempre llevan implícito lo que es el uso de antibiótico-terapia, antibióticos. Hay distintos tipos de antibióticos que podemos utilizar en dependencia del tipo de germen o el tipo de neumonía que tenga el paciente, ¿de acuerdo? Ahora, está la EPOC, hoy en día muy frecuente, la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Conocida con esta sigla de la EPOC, que consiste en la obstrucción persistente de las vías respiratorias. Y de esta, de la EPOC, se manifiesta por dos enfermedades. Una va a ser por la bronquitis crónica, pacientes que sufren de bronquitis crónicas o de enfisema pulmonar. Esto, o sea, cuando hablamos de bronquitis crónica, implica que es una tos prolongada con moco. Y la bronquitis crónica es muy frecuente verla en los pacientes, muy frecuente verla en pacientes pícnicos, bajitos, gorditos, ¿verdad? Pacientes bajitos, gordos, son pacientes que sufren con mayor facilidad de lo que es la bronquitis crónica. Y el enfisema pulmonar es más, se desarrolla más en las personas que son delgadas, altas, que implica siempre la destrucción de los pulmones con el tiempo. Entonces, este conjunto de estas dos enfermedades, ¿verdad? De la bronquitis crónica con el enfisema, se llama a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cuáles van a ser las causas de esta enfermedad? Una, el tabaquismo, el hábito de fumar. El uso frecuente de gas para cocinar sin ventilación, que a veces utilizamos gas licuado, hay que tener ventilación. Cuando utilizamos lo que son las cocinas de leña, ¿verdad? Las cocinas de leña, el carbón, etcétera, también puede ser causas de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, perdón. Está la exposición a ciertos gases del sitio de trabajo, la exposición a cantidades considerables de contaminación, al humo directo del cigarrillo, y para esto entonces están los que son los fumadores pasivos, y a veces hay pacientes, familias que hay un fumador o dos y los demás en la vivienda, en la casa, inhalan todo ese humo del cigarrillo y pueden ser en un futuro también propensos a desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es la EPOC. El tratamiento siempre va a estar relacionado con lo que son las inhalaciones para ver las vías respiratorias, las inhalaciones o vaporizaciones, como también se llaman, las vaporizaciones, un recipiente con agua caliente, ese vapor, inhalarlo. Así varias veces durante 20 minutos. Antes se decía que había que cubrirse la cabeza y demás y no se podía salir al aire. Ya hoy en día no es así. Ya hoy en día
se hacen las inhalaciones o vaporizaciones, como se llaman también, al aire libre, con un recipiente, inhalar ese vapor de agua y eso nos va a ayudar a fluidificar las secreciones del árbol árbol traqueobronquial, disculpen, y nos permiten abrir lo que es la vía respiratoria. También se utilizan lo que son los esteroides inhalados para reducir lo que es la inflamación. Dígase lo que es becloasma, el Montelucas, que también se utilizan para eso. Y hay otros tipos, la beclometasona en sprays, que se utilizan para tratamientos de esteroides para inhalados como tal. Que esto posteriormente lo van a estar dando ustedes en lo que es la asignatura de farmacología y en administración de medicamentos se le estarán hablando también de cómo es que se realizan estas técnicas correctamente en la administración de medicamentos. Hay algunos cuidados generales que se utilizan y van a ser lo que son los consumir líquido, utilizar descongestivos nasales para destapar lo que es la nariz congestionada, administrar siempre expectorantes, ¿verdad? Medicamentos expectorantes, pero ya eso es de la indicación médica que nos dé el médico y que nosotros podamos entonces administrar al paciente o realizarle la técnica. Está la bronconeumonía que es una infección de inicio violento y repetitivo que produce siempre una inflamación en los pulmones y los bronquios, ya que hay inflamación de los pulmones como tal y de los bronquios, lo cual generan trastornos respiratorios que si no son tratados oportunamente pueden también conducir a lo que es la muerte del paciente. Hay varios tipos de bronconeumonía. Dentro de ella está lo que es la bronconeumonía estafilocócica, la bronconeumonía por Klebsiella, la bronconeumonía estreptocócicas, está la bronconeumonía hipostática. ¿Y a cuál se refiere la bronconeumonía hipostática? Estas van a ser en aquellos pacientes que están encamados, ¿verdad? Sobre todo en los abuelitos que tienen largos periodos de encamamiento, en pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo y están acostados, tienen un encamamiento. Estos pacientes casi siempre desarrollan algún tipo de bronconeumonía. Y están las bronconeumonías por aspiración, ya sea de alguna sustancia química o que haya inhalado algo o haya aspirado y pueden llamarse también lo que son las bronconeumonías por aspiración. Las causas son varias y dentro de ellas están los que son los tumores pulmonares, tumor de pulmón o la neoplasia de pulmón. Están las causas bacterianas por virus, hongos, protozoos, hongos, también streptococos, estafilococos, ¿verdad? Klebsiella también, que pueden llevar consigo el desarrollo de una bronconeumonía. O sea, recuerden que la bronconeumonía es la inflamación de pulmones y de los bronquios, de los dos a la vez. Es un órgano, pero que está pulmones, ambos pulmones con los bronquios. Las estructuras que ya ustedes vieron en anatomía que pueden inflamarse y provocar lo que es esta enfermedad. El tratamiento siempre va a ser siempre hay que utilizar administración de suero por la vía endovenosa, o sea, hidratación parenteral, y siempre con mucho cuidado a la hora de la cantidad de gota en el cálculo de goteo, que después le vamos a estar enseñando a ustedes cómo se calcula el goteo, el cálculo de goteo a la hora de colocar un suero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo pasamos de la cantidad de líquido que hay que administrarle al paciente en 24 horas, entonces le decimos que podemos encharcarlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el paciente le podemos provocar que tenga un derrame pleural o haga un edema agudo del pulmón, que aumente la cantidad de líquido dentro de los pulmones y esto provoca un edema agudo del pulmón y empiezan con lo que son los estertores crepitantes, que se le dicen estertores en marea montante, van subiendo y el paciente puede ser un paro cardiorrespiratorio y hasta complicarse con un infarto agudo del miocardio. Fíjense, por eso la importancia a la hora de administrar líquidos por vía parenteral
a los pacientes, sobre todo los abuelitos. Están los antibióticos en dependencia del tipo de germen que sea necesario, broncodilatadores y la oxigenoterapia. Dígase ya la oxigenoterapia que haya que ponerle con algunos tipos de nebulizaciones o fluidificantes de secreciones para permitir que limpie lo que son los bronquios como tal. El enfisema pulmonar, que es una de las causas de esta enfermedad, es una enfermedad que produce el agrandamiento de los alvéolos pulmonares de forma permanente, dañándolos de tal manera que se obstruyen para dificultar y disminuir lo que es la función respiratoria. Es muy frecuente y hay varios tipos de enfisema pulmonares. Dentro de ello están el enfisema centrolobular, está el panasicar, el paraseptal y está el enfisema irregular. Si ustedes ven, esto aquí es, ustedes podrán ver aquí los pulmones con el corazón, ¿verdad? Esto es de una muestra de piezas anatómicas reales, donde vemos los pulmones aquí y el corazón normal, en estadio normal aquí. Pero cuando vemos un enfisema pulmonar, vemos ya las características. Si ustedes ven el pulmón derecho, ¿verdad? Con el lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿verdad? Y las características de la coloración del enfisema, y esto al parecer todo es de algún paciente fumador. Si ustedes ven un paciente, los pulmones de un paciente fumador, es así, de esas mismas características que ustedes ven en esas láminas de ahí. Las causas fundamentales están lo que es el cigarrillo, o sea, el hábito de fumar, lo que es la contaminación ambiental, del humo de los carros, de las industrias, ¿verdad? De las cocinas de leña, de las cocinas de gas, de los hornos, estos que piden humos, todo lo que sea contaminación ambiental por humos y además estos olores que pueden ser penetrantes, pueden ser también causa de esto. Y además de lo que es la contaminación intradomiciliaria que puedan existir también, o sea, intradomiciliaria dentro de la vivienda, la creación de humedad dentro de una vivienda que esté encerrada, que tenga una habitación encerrada y eso puede desencadenar también lo que son los enfisemas pulmonar. Tratamiento, dejar de fumar es lo primero que hay que hacer. Tratamiento con broncodilatador, que ya posteriormente le vamos a estar hablando a ustedes de estos medicamentos, y los agentes anticolinérgicos que nos sirvan a nosotros para ayudarnos a lo que es la fluidificación de secreciones para poder limpiar lo que son los bronquios y los bronquiolos como tal. Otra de las enfermedades muy comunes y muy frecuentes en la población hoy en día, y sobre todo en los niños es más frecuente porque empieza en edades tempranas siempre esta enfermedad, es el asma bronquial, que es un trastorno que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen, llevando a que se presenten siempre lo que es sibilancias con dificultad para respirar y dolor siempre en el pecho, acompañado de tos. Se dice que el asma, en el asma se provoca un atrapamiento del aire dentro de las cavidades pulmonares y esta es la que va a causar lo que es la sibilancia, los ruidos que sentimos un pitido, un ui, ui en el pecho del paciente. Cuando nosotros lo ocultamos, científicamente se llaman sibilancia o sibilantes y roncos también. Que se ocultan a través de los fondoscopios, o sea, del estetoscopio como tal. Dentro de los síntomas de ello, o sea, esta asma puede ser desencadenante, fíjense, por animales, puede ser desencadenante, o sea, dentro de las causas fundamentales, puede ser por tener animales o mascotas dentro de la vivienda, dígase lo que son los perros, dígase lo que son los gatos, dígase lo que son los pericos, dígase lo que son también los curieles, cuy, estas cosas
que a veces tenemos en la casa de mascotas. El polvo es otra de las causas también. Dentro de las causas, lo que es el polvo que aguarda en lo que es los sillones, en los juegos de sala, en las cortinas de las viviendas, porque ahí hay ácaros que penetran también, y estos ácaros en el polvo se introducen a través de las vías respiratorias y pueden desencadenar lo que es el asma bronquial. Los cambios en el clima, estos cambios de frío, calor, cambio así brusco, también hay también químicos que puedan estar relacionados en el aire, sobre todo en los alimentos como tal. Ejercicios físicos, cuando usamos de ejercicios físicos, el humo, el moho, es como se llama, el moho, el humo que le dicen también, el polen, y están también relacionados las infecciones respiratorias a repetición, pueden causar el asma bronquial, también el estrés y el humo del tabaco también, que puede desencadenar lo que es el asma bronquial. Hay dos clases básicas de medicamentos en las que se utilizan para prevenir los ataques y los alivios rápidos durante cualquier tipo de crisis de esto, y van a ser los inhaladores, que pueden ser salbutamol en spray, que casi siempre son los que se utilizan de estos tipos de inhaladores, que es un broncodilatador. Además, los inhaladores esteroideos, que puede ser Montelukast, la beclobasma o beclometazonas, que vienen también en spray. Otras de las enfermedades respiratorias también comunes, el trauma de tórax, que esta va a ser una lesión grave en torácica, o sea, a nivel del tórax, bien sea por golpes contusos o por heridas penetrantes que nos pueden causar algún trauma de tórax. Y dígase, cuando hay heridas penetrantes, hay algunas enfermedades que pueden ser altamente peligrosas y causar la muerte del paciente. Y esta es una de las causas frecuentes de discapacidad y de mortalidad significativa, y casi siempre la principal causa de muerte después de un trauma físico o a la cabeza y lesiones de la médula espinal. Cuando existen los traumas de tórax, dígase lo que es un neumotórax por tensión, por un traumatismo torácico, por un hemotórax, por una herida de arma blanca, un objeto cortopunzante. Están los neumotórax, los hemotórax, y están los hidrotórax, que pueden ser causados por traumatismo, por otro tipo de lesiones también. Y estas traumas de tórax pueden llevar consigo lo que son las lesiones de la médula espinal y dejar secuelas para la vida como tal en un paciente. Si ustedes ven aquí, esto es un tórax batiente en un paciente, ¿verdad? Por un accidente, un traumatismo, donde ven las lesiones aquí. Fíjense, cuando hay una lesión grande en un paciente, una herida en un pulmón, nosotros lo podemos salvar con taparle la mano o ponerle un vendaje rápido, compresivo, para evitar que entre aire y haga el paciente un hidrotórax, un neumotórax en atención enseguida, o sea, que se le llene de aire en los pulmones por fuera de la cavidad pulmonar como tal. Causas pueden ser caídas, accidentes laborales, accidentes de tráfico, heridas por arma blanca o de fuego, como le dije, accidentes deportivos que pueden ser, y casi siempre el tratamiento va a ser fijación neumática inicial, o sea, colocar a un paciente en un lugar de una tabla dura, taponearlo, taponear la zona, colocarle un vendaje rápido ahí, compresivo, ventilación mecánica a presión positiva, y ahí ventilación es entubarlo al paciente, o colocarle un drenaje pleural, ¿verdad? O una intubación endotraqueal para poderlo ventilar con facilidad. Cuando hablamos de ventilación mecánica a presión positiva, cuando ponemos una mascarilla y le damos con el iPad ahí para poder hacerle compresión, o sea, cuando estamos realizando al paciente las maniobras de resucitación cardiopulmonar, damos 3 maniobras
de resucitación y damos entonces una de ventilación mecánica. Eso es cuando existe algún paro cardiorrespiratorio a causa de algún traumatismo del tórax. El edema pulmonar es otra de las enfermedades también, que aquí es una acumulación anormal de líquido en los alvéolos pulmonares que lleva esto a que se presente una dificultad para respirar en los pacientes. Las causas pueden ser por insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, esta es una enfermedad cardiovascular que tiene relación directa con el aparato respiratorio y el paciente comienza a presentar falta de aire, o sea, lo que es disnea inspiratoria, que no tolera lo que es el decúbito supino, que el paciente tiene que estar en posición de ortornea, o sea, sentado con los brazos en alto para poder respirar, que requiere de oxígeno, de tratamiento de oxigenoterapia de inmediato también, y otros tipos más de tratamientos digitálicos y demás. Cuando el corazón no es capaz de bombear sangre al cuerpo de manera eficiente, ¿verdad? Cuando el corazón no es insuficiente la cantidad de sangre que manda al cuerpo, este puede provocar un edema agudo del pulmón. La presión arterial alta, cuando sube hay hipertensión arterial. La exposición a grandes alturas, el paciente empieza a ahogarse, empieza con falta de aire, con disnea. Esto puede provocar un edema pulmonar o un edema agudo del pulmón. La insuficiencia renal, las arterias estrechas que llevan sangre a los riñones, y esto puede ser provocado por las ateroesclerosis, ¿verdad? Por placas de ateromas que se cierra lo que es la luz de las arterias, y esto puede provocar esto. El daño al pulmón causado por gas tóxico o por algún tipo de infección grave. El tratamiento para esto va a ser oxigenoterapia, y este se administra por medio de una mascarilla. Se puede poner también un tubo de respiración en la tráquea para que el paciente pueda estar conectado a un respirador, o sea, que el paciente se entube, le hagamos una intubación endotraqueal para poder poner a respirar al paciente normal. Otra de las enfermedades muy importantes y que con mucha frecuencia se ve son las bronquitis, y esta es la inflamación de los conductos bronquiales. La bronquitis es causa de tos con mucosidad, que puede ser tos húmeda o tos seca. Cuando hablamos con mucosidad es porque puede tener el paciente con expectoración, ¿verdad? Que realice expectores, flemas y demás, que va a provocar dificultad para respirar y jadeo, la dificultad para respirar y presión en el pecho, o sea, opresión también en el pecho. Y existen dos tipos de bronquitis: está la bronquitis aguda y está la bronquitis crónica. Si la bronquitis es de tipo bacteriana, el tratamiento será antibiótico, y si hay dificultad al respirar, se debe también tratar el paciente de igual manera con salbutamol, que es un broncodilatador que ayuda a descongestionar lo que son los bronquios. Si ustedes ven aquí, en esta lámina, los bronquios normales, ¿verdad? Esto es un bronquio normales. Aquí se saca, esta muestra se saca de aquí de un bronquio. Y aquí vemos ya la luz de los bronquios normal, ¿verdad? Y ya el bronquio inflamado ve como la luz de los bronquios, ¿verdad? La luz se ha reducido, y eso es lo que no permite que exista la circulación de sangre normal, de oxígeno, ¿verdad? A los pulmones completos y a los alvéolos, y causa lo que es la bronquitis como tal. Otra de las enfermedades muy comunes están las amigdalitis, que consiste en lo que es la inflamación de las amígdalas, y por lo regular casi todos en algún momento de la vida hemos padecido de esta. Y en esta enfermedad las amígdalas se engrosan, se ponen hipertróficas e inflaman también y adquieren un color rojizo, ¿verdad? Pudiéndose recubrir siempre de una capa de infecciones que puede ser de color gris, blanca o amarillenta, como se ven aquí en estas láminas, ¿verdad? Aquí si usted ven esta lámina, esto aquí es una amigdalitis crónica pultácea, ¿verdad?
Y estas amigdalitis casi siempre son provocadas por los estreptococos beta hemolíticos. Los síntomas de esta enfermedad son dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios que se nos inflaman acá abajo, ¿verdad? Nos dan dolor, molestia, los ganglios linfáticos del cuello y puede traer hasta dificultad para respirar. También cuando las amigdalitis son severas, como este tipo, que es una amigdalitis pultácea, esto ya es una amigdalitis crónica. Hay que ponerle tratamiento con penicilina, casi siempre penicilina sintética, sobre todo lo que es la penicilina benzatínica, durante 6 meses por lo menos, y el tratamiento final casi siempre es operarlo. Siempre el tratamiento que reciba cada persona lo indicará un médico, por supuesto, y este es el que determinará si la amigdalitis es causada por algún virus o por alguna bacteria. No siempre que veamos las amígdalas enrojecidas, ya hay que ponerle antibiótico. Siempre tenemos que esperar que existan exudados, ¿verdad? Para colocar los antibióticos, porque si no, entonces se esconde la bacteria, el germen, y después sale nuevamente la enfermedad. Está la rinofaringitis, que es una enfermedad también respiratoria contagiosa, causada principalmente por un virus y puede variar de leve a grave. Y casi siempre este COVID el COVID hoy en día provoca también rinofaringitis, y estos son síntomas clásicos de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, síntomas respiratorios, dificultad para respirar y eso, siendo muy característicos y con un comienzo brusco. Por eso se dice que el COVID empieza con una rinofaringitis. Otros síntomas también pueden ser tos seca, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares, y también pueden presentarse síntomas digestivos, como es las náuseas, vómitos, diarreas, pero estos son más frecuentes en los niños que en los adultos como tal. Otra enfermedad que es muy importante de ver también, y es la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa provocada o producida por el Mycobacterium tuberculosis, que está dado por el Bacillus calmette de Guerin, principalmente, que afecta a los pulmones, pero que puede llegar a afectar a otros órganos también. Hay distintos tipos de tuberculosis. Está la tuberculosis ósea también, existe hasta la tuberculosis renal también, que la enfermedad se propaga siempre a través del aire por secreciones de tos o estornudos como tal, y sus síntomas generales casi siempre son tos débil y persistente, fiebre, sobre todo las fiebres nocturnas, o sea, cansancio, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas acompañadas de la fiebre también, pérdida del apetito, o sea, que la pérdida del apetito se llama también lo que es anorexia, y pueden anotarlo y guardarlo como otro término más de medicina. Pérdida del apetito se llama anorexia. Para tratarla siempre se utiliza lo que es rifampicina, lisoniazida, piracinamida. También hoy en día se usa ya también lo que es el etambutol, que es otro antibiótico que se utiliza en medicamentos de elección para la tuberculosis. Y está la streptomicina, que es otro antibiótico que se utiliza para lo que es la tuberculosis. Esos medicamentos, y este lleva el tratamiento en dos etapas. Una primera etapa que es 6 meses y otra segunda etapa que es de 4 a 6 meses más también. Casi siempre se empieza con lo que es la isoniazida y la piracinamida, 2 medicamentos, y después se continúa con lo que es la rifampicina, y después con lo que es el estreptococo, la streptomicina, disculpen, y lo que es el etambutol. Síntomas: dificultad respiratoria, dolor torácico, tos, algunas veces con expectoraciones de moco. Puede ver lo que es la expectoración con sangre, que a esto se llama, y es otra terminología, la expectoración con sangre se llama hemoptisis. Es otra terminología que también van a estar escuchando también ustedes en los hospitales y en los centros médicos, lo que es la hemoptisis, que es la expectoración con sangre.
Están las sudoraciones excesivas, especialmente en la noche, o sea, las sudoraciones profusas en la noche, fatiga, fiebre, anorexia o pérdida de peso, sibilancias, crepitantes se van a ocultar también aquí, pero aquí los crepitantes en la tuberculosis casi siempre se auscultan hacia lo que es los vértices, hacia la parte superiores de los pulmones, y aquí en las radiografías del tórax vamos a ver que se van a formar cavernas donde nosotros ocultamos y se van a ocultar lo que son los crepitantes como tal. Hasta ahí, chicos, una noción más o menos de lo que queríamos que ustedes aprendieran, o explicarles también de algunas de las enfermedades más comunes que se ven en la población hoy en día con respecto a las enfermedades respiratorias, y estas son algunas de las que más con mayor frecuencia podemos estar viendo también en la población. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, chicos. También de aquí, relacionado con estas actividades, le vamos a estar poniéndole a ustedes algunas tareas que van a estar desarrollando posteriormente en el de cruzar. No lo vamos a llenar de muchas actividades hoy, pero sí en lo que es en la plataforma le vamos a estar colocando algunas deberes para que ustedes trabajen y nos hablen acerca de lo que es algunos casos en cuanto relacionado con esto. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy, chicos. La estaremos explicando en algunos por el chat acerca de la tarea que le voy a estar orientando relacionado con esto. Darle las gracias a todos. Esperemos que revisen todo esto, que se estudien algunas de estas enfermedades, se estudien estas enfermedades, porque van a ser también objetos de evaluación posteriormente en ustedes. Muchas gracias y les deseo un buen fin de semana.